Pese a que el presidente Donald Trump renunció a las acciones bélicas para responder a los ataques de Irak a dos bases militares estadounidenses y optó por anunciar un endurecimiento de las sanciones económicas a Irán, entre otras al acero, el hierro, el aluminio y el cobre, que representa su segunda fuente de ingresos por detrás del petróleo, la tensión continúa. ¿Cuál es el estatus actual del conflicto? ¿Cuáles son las claves para entender la tensión en Medio Oriente? ¿El alza del precio del petróleo por dicho conflicto beneficia a México? Acompáñanos a conversar con el doctor Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis, Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, y con el doctor Guillermo de Loya. Doctor Ignacio Martínez, bienvenido. Muchas gracias. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Siempre un gusto. Bueno, pues este tema del Oriente Medio que nos ha tenido muy informados, ocupados, preocupados también. ¿Cuáles son las claves para que nuestro público pudiera entender? Que nos diga, por supuesto hay como 10, 12 razones, pero las tres principales. Una primera, doctor. La que más nos afecta como consumidores, el petróleo. El petróleo. El petróleo en la zona de Medio Oriente, en el estrecho de Hormuz, todos los días transita por ahí el 32% del petróleo mundial que se consume, por supuesto, en todos los mercados energéticos. Por eso es que es muy importante este conflicto, lo que ocurre en la zona, a raíz de lo que afecta en mercados energéticos y financieros. Sí. ¿Tú opinas lo mismo, Guillermo? Sí, sin embargo, considero que hay razones todavía más profundas en impedir un avance tanto de un lado como de otro, un avance en aliados proestadounidenses y un avance en aliados, digamos, del Medio Oriente, los radicales y sobre todo chiitas, que son los que ya tienen ocupado en mayoría Irak. Y por ello, pues bueno, los aliados que se están de alguna manera manifestando en torno y en contra de este conflicto, creo que es una situación que debemos de ver puntualmente. Sí, sin duda. Aquí habría que ver varios grupos que oscilan en este conflicto, que esperemos que ahí se quede en esta parte y no evolucione. Los países que firmaron el acuerdo nuclear con Irán, Alemania, Francia, Reino Unido, también está China, Rusia, y que son los países que convoca paradójicamente Trump, que los había desdeñado, y para que lo apoyen ahora. Para que apoyen y transiten a un nuevo mecanismo, a un nuevo diálogo con Irán, para que no ponga en polvorín la zona. El acuerdo nuclear es importante, sin duda, pero sí creo que vale la pena subrayar que el tema del petróleo es clave y que hay intereses muy específicos a propósito de apropiarse del famoso oro negro, ¿no? Así es. Por ejemplo, a las horas de que se dio el ataque de Estados Unidos por drones a las cercanías del aeropuerto de Teherán, la mezcla mexicana se disparó $10. Pasó de $49 a $59. A raíz del discurso de Trump, cuando convoca al diálogo, la mezcla mexicana retrocedió $4. Ese es el efecto de lo que provoca la zona. Sí, y sin embargo no podemos entender esto como una guerra, digamos, o como un conflicto bélico, afortunadamente todavía no guerra, 100% petrolizada. Hay cuestiones que apelan por mucho al radicalismo que se ha tenido entre grupos y en los aliados que se tienen tradicionales proiraníes, como lo es poderosamente Siria y en este caso ya Irak por la ocupación chiita mayoritaria, y anti-iraníes o pro-estadounidenses, en este caso, por supuesto, Israel y Arabia Saudita, y en esa idea de poder confrontar con un pretexto muy fuerte de una vez por varios conflictos que tienen ya siglos de historia. Así es, no se tiene el mismo contexto de 1992 o de 2002-2003, cuando se da el último ataque por parte de Washington a la zona, con relación a lo que tenemos hoy, una economía de Irán totalmente debilitada, paradójicamente a lo que teníamos hace unos años, Bagdad, Irak, muy hacia el lado de Estados Unidos, Israel a la expectativa y con un poderío cada vez más fuerte por parte de Arabia Saudita. Es decir, hay una zona candente donde hay factores que provocan ahora otra vertiente hacia este naciente siglo XXI. Sí, las bases están justamente en Irak, que se unió en Estados Unidos contra el Estado Islámico. En fin, es un conflicto complicado. Ya tenemos una primera clave. Una segunda clave para entender este proceso, Una segunda doctor Martínez. clave,
a lo que convoca Trump en su discurso, en el sentido de que hace ver el poderío de la economía estadounidense, la fuerza bélica del ejército de Estados Unidos, y llama al diálogo. ¿Por qué? No le conviene a Trump pronunciarse este 20 de enero, que cada 20 de enero en Estados Unidos se da el estado que guarda la nación, lo que podría ser el informe presidencial para nosotros. Entonces, ese discurso que va a pronunciar Trump este 20 de enero es el que abre la puerta hacia su reelección. No podía llegar esa noche a la audiencia estadounidense y mucho menos al supermartes, el 3 de marzo, con un conflicto bélico encima. Claro, claro. Sin embargo, en términos coloquiales diríamos que Trump tiene actualmente muchos fierros en la lumbre y tiene una cuestión poderosamente que lo limita y tiene que ver, por supuesto, con este impeachment, pero tiene que ver también con lo que la Cámara de Representantes ha recientemente limitado en el poderío militar utilizable de manera única por el Ejecutivo. Y en ello, pues bueno, creo que también puede haber ahí un error de cálculo en un principio por un asesinato, que es, hay que llamarlo por su nombre, de Qasem Soleimani, hay que acotar también que es una persona que pertenece orgánicamente a un gobierno democráticamente constituido, como lo es el de Irán, y pues llega con muchos cuestionamientos que probablemente puede ser un error de cálculo en pensar que en un principio esto lo iba a impulsar hacia un fortalecimiento a su propia reelección. Pero ¿cómo lo lees? Digamos que llegar con un discurso donde dice voy a aplicar sanciones económicas, no nos quitaron ni un pelito, no hubo soldados, no hubo víctimas, apenas daños y lo ha matizado, mínimos, ¿no? ¿no? Sí, lo que precisa Guillermo, por eso es que a los segundos en que pronuncia su discurso Trump, lo primero que hace es describir quién era el segundo hombre más fuerte de Irán, ¿no? Había atacado, era un terrorista, se tenía conocimiento de que iba a atacar la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Por eso es que en 2-3 minutos de ese discurso que dura 10 minutos, se va hacia destacar este perfil para precisamente justificar ese pero muy cuestionable. ataque. Pero tan ilegal lo que hizo el Soleimani con miles de muertos, como ilegal el asesinato que hace Estados Unidos. Y de ahí es que Teherán se escuda en el artículo 51 de la Carta de San Francisco, diciendo, bueno, era mi derecho defenderme, ¿no? En ese aspecto. Bien, un tercer elemento, una tercera clave que tú consideres importante. Yo, Guillermo. por supuesto, que insisto sobre la estrategia para impedir el avance que cree un bloque pro-estadounidense o pro-iraní, en este caso, en la región. Y con ello, pues bueno, la gran fortuna es que Rusia ha tomado una posición sí de condena, pero no de proactividad en el conflicto, porque pues los aliados históricos que tiene actualmente Irán podrían verse poderosos, pero apuntalados por la propia Rusia, por la propia Vladimir Putin. Después de 16 años, el 13 de enero de 2016, el presidente Xi, el presidente chino, visita Irán. Hay que recordar que Irán forma parte, es observador del grupo de Shanghái, que confluye al interés de la zona, y que Irán está fortalecido, está respaldado por Moscú. Por lo tanto, si Estados Unidos afecta a la zona de Medio Oriente, estrictamente Irán, va a tener un frente abierto tanto con Rusia como con China, tomando en consideración que no sabemos si después del 3 de noviembre continúa Trump, si va a estar Putin y Xi después del 3 de noviembre de 2020. Bien, hay un elemento más que es el asunto del avionazo, porque si bien es un tema regional, claro, sí tiene alcance mundial. O sea, insisto en la lejanía, en que a veces al público como que no le interesa tanto, salvo este hashtag que se creó de pronto con Tercera Guerra Mundial, de verdad. Por sensacionalistas. Cierto, ¿creyeron que íbamos a ir a la Tercera Guerra, Ignacio? No, para nada. No, para nada. Para que haya un conflicto de esa magnitud, se requiere de Rusia y sin duda de China. Y han estado muy mesurados. Muy mesurados, sí. Muy mesurados, con una posición que tiene que ver también por la despresurización que tuvo en la relación el propio Trump con China, con varios acuerdos, tanto de tipo comercial como de tipo político que tiene con Rusia, pero sin embargo también con una cuestión latente en la cual, repito, Trump de días para acá ha matizado ese discurso en donde en un primer momento, cuando publica esa bandera estadounidense
estadounidense después del ataque con drones, pues prácticamente era un discurso de bravata, era un discurso muy como es él. Trump. Por eso es que este martes, cuando se da el ataque por parte de Irán en territorio iraquí a la segunda fuerza bélica más importante de Estados Unidos en la zona, y la forma en que responde Trump, se esperaba en esos minutos un fuerte pronunciamiento. Me parece que ahí los asesores jugaron un papel muy importante y en cuestión de 10, 12 horas, sí, bajaron el ánimo de Trump. Y por ahí algo debió haber No, además habido. no las trae consigo, porque a fin de cuentas la mayoría chiita ya en un pronunciamiento parlamentario, en un acto de soberanía iraquí, ha pedido el retiro de las fuerzas norteamericanas, aun cuando es una situación no vinculante, pero ese repudio generalizado. Y está la supuesta filtración o ese descuido de una carta que no debió haberse mandado, en el que Estados Unidos decía que iba a retirar sus tropas de Irak, y después Trump dice que fue un descuido, que eso no era cierto. Justin Trudeau está protestando ahora porque canadienses fueron víctimas de algo que todavía se tiene que averiguar, pero que él dice que ya hay elementos muy claros para... Y ahí hay que tomar en consideración que Canadá forma parte de la Commonwealth y por lo tanto no es solamente Canadá en sí, sino todos los países que forman parte de la Commonwealth, y entonces ahí esto sí podría tener otro matiz. Sí, ya estamos hablando no solamente de que somos vecinos de uno de los actores de este conflicto bélico, sino también de Canadá. Ya estamos hablando de un tercer país, claro. Y es, no sé si aventurada, pero es una declaración bastante fuerte de Trudeau en el sentido de que existen indicios muy claros que fue un derribe por parte de Irán con un misil. Y eso desencadenaría otra cuestión. ¿Ustedes creen, por último les preguntaría, que este conflicto que los analistas en Europa dicen que es una bomba de tiempo, que ahí está latente, que no ha estallado, pero sí es una bomba de tiempo, que va a afectar esto realmente el proceso electoral en los Estados Unidos? ¿Qué crees? Es un polvorín y la pradera está muy seca y puede dar ahí un chispazo y encender la zona. Porque en Estados Unidos mucha gente dice voy por Trump y ya nos sorprendió ganando una vez las elecciones. ¿Tú cómo la ves? ¿Crees que sí le va a afectar? No tanto el afectarle directamente como muchos de sus adversarios quisieran. Yo creo que esto también, en la habilidad que tiene Trump para ridiculizar y debilitar a sus propios enemigos, esto puede ser una medida en la cual pueda generar ese nuevo sentimiento de nacionalismo americano en pro de su reelección, y con una cuestión en donde pues no puede quedar otra vía más que reelegirlo para quienes lo han visto. Y nuevamente pone al electorado en dos ámbitos. Totalmente. Los demócratas, Pelosi, donde disminuye ese poder de Trump en el Congreso, por lo menos en la Cámara de Representantes. Sí. Y Trump, que dice, vean mi nacionalismo, que defiendo a Estados Unidos. Así es. Muchas gracias, doctor gracias, Ignacio Estela. Martínez. Guillermo, doctor Guillermo de Loya, muchísimas gracias. Estela, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.